sin infancia. Vivía con sus abuelos. Su padre había abandonado a su madre tan pronto como ésta quedó embarazada. Meses más tarde, al dar a luz, su madre murió. Ella se crió con sus abuelos y, a pesar de que tenía más tíos y tías, vivían en una casa que sus abuelos habían construido poco a poco, pero eran felices los tres. Desde muy temprana edad, la niña pareció ser consciente de que ella no tendría infancia. Iba al colegio, era diligente en sus estudios y ayudaba en casa. Los abuelos tampoco le pedían mucho, pues querían que ella estudiase. Con dificultades y alguno que otro achaque, iban saliendo adelante a su manera y eran muy felices. Sin embargo, cuando la niña tenía 10 años, la abuela sufrió un derrame. Debido a la gravedad de la situación y a la avanzada edad de esta, tuvo que quedarse en el hospital. La niña sufrió en silencio, pero siguió haciendo lo que ella creía que era correcto. Estudiaba, salía del colegio e iba al hospital, donde permanecía toda la tarde al lado de su abuela. Si ella se encontraba consciente, le apretaba la mano y hablaba de cómo lo estaba haciendo. Si no estaba consciente, tan solo estudiaba en silencio a su lado. Cuando llegaba la noche, volvía con su abuelo, quien venía para estar un poco con su mujer y recoger a su nieta. Alguna vez venía alguno de sus tíos, pero solo era en raras ocasiones. Y así pasaron meses, hasta que su abuela murió. La abuela y la nieta lloraron juntos y solos. El resto de la familia solo fue al funeral. Ella siguió esforzándose, seguía estudiando y empezó a cuidar de su abuelo, pues éste iba perdiendo la memoria y facultades debido a la edad. Ella sola cuidó de su abuelo hasta el último momento, y cuando éste llegó, a pesar de que ya era mayor de edad, tuvo que irse con sus tíos a vivir, pues no tenía trabajo y quería seguir estudiando. Su vida cambió completamente. Sus tíos la veían como una niña que no sabía nada. Ella, que había cuidado de sus abuelos y que se había encargado de todo y había tenido las llaves de la casa desde los 6 años, ahora sus tíos le decían que no estaba preparada para la responsabilidad de tener llaves de la casa. Ella intentó seguir sus normas enfocándose en sus estudios, pero sus tíos siempre tenían algo que decir. La obligaban a salir a la calle, ir de fiesta con sus amigos, pero ella no quería nada de eso. Solo quería estar en casa estudiando, por lo que carecía de métodos y dependía mucho de la memoria y retención. Sus abuelos la habían cuidado, ella los había cuidado, y ahora con sus tíos le parecía que la trataban como una sirvienta. Si bien era verdad que le daban de comer, pero también era verdad que no la dejaban estudiar todo lo que necesitaba, porque la obligaban a hacer tareas de casa que no le correspondían. Además, le gritaban continuamente, incluso llegaron a tirarle de los cabellos. Ella poco a poco agarró miedo y pensó en irse. No tenía nadie a quien acudir, pero le había quedado la herencia de la casa de los abuelos, así que decidió irse ahí sola. Aunque tuviese que estudiar y trabajar al mismo tiempo, siempre sería mejor que vivir con sus tíos. Lamentablemente, alguien avisó a sus tíos y volvieron por ella. La castigaron severamente, pero no se desanimó. Volvió a escaparse en cuanto tuvo la oportunidad. Fue a las autoridades pertinentes y consiguió que la dejasen vivir sola en la casa de los abuelos. Se arregló como pudo y consiguió que uno de sus sobrinos de sus abuelos le diesen trabajo durante el verano. Podía seguir estudiando algo más y después no sabía lo que pasaría. Ella nunca fue una niña. Desde pequeña parecía que alguien le daba un golpe cariñoso en la espalda, incitándola a seguir adelante. Ahora sentía 3 palmadas. Entró a la casa y detrás de ella las figuras de sus abuelos y su madre la empujaron con cariño. Autor: Daniel Ares Blanco.